Regresamos a Sin Filtro y algunos mensajes llegan a este espacio para seguir profundizando en el análisis de lo que ocurre en la FEDEFUT. Y bueno, Leonel nos envía un mensaje, dice: yo se los dije ayer que el señor Brian Jiménez era un tranza y no me equivoqué, que lo metan al bote para ejemplo. Este es el mensaje de Leonel de Paz. Bueno, que igual sí nos envió un mensaje ayer y parece que sí tiene una bola de cristal porque sucedió lo que él había vaticinado. Bueno, otro mensaje es el del usuario Cubo y dice: el prófugo más barato e indecente en la historia de Guatemala. Bueno, aunque muchos aspiran a quitarle el título. Veremos por cuánto tiempo se desaparece, ¿no? Monzón sí se tardó algunos meses en reaparecer. Estamos pendientes de Alejos y de Mendizábal. Hay una lista de prófugos famosos aquí en Guatemala. Y Freddy dice: don Brian saliéndose con la suya, típico de los corruptos, todos utilizando este hashtag SF Brian en fuga. Bueno, y seguimos con este tema bastante jugoso, ¿no? Lo que decía el presidente interino de la FEDEFUT. Ellos dicen que van a realizar una asamblea el 22 para decidir quién ocupa la presidencia. Dicen que no sabían nada de los actos del presidente Brian Jiménez y que tampoco saben el paradero del señor en este momento. ¿Le creemos al señor Milton Mendoza, Andrea? Pues la verdad no te da... No sé, no me da confianza, pero no tampoco podría decir, ¿verdad? Porque también habría que ver cómo estas redes se van... Puede ser de que se sepan cosas, pero no se sepan todo, ¿verdad? Porque también las redes de corrupción en este lugar, en otras instituciones del Estado, a pesar de que se sepan, no se sabe específicamente cómo funcionan, ¿verdad? O sea, por todas las personas que están ahí, entonces no sé si... No sé si está diciendo la verdad, pero en el caso de este comité de la cúpula de la FEDEFUT, no son personas nuevas, son personas que han estado por años allí y que incluso han ganado o han sido reelectos por métodos que muchas veces los atletas o los futbolistas dicen no es el más democrático. Hay compra de voluntades, se parece mucho a un partido político, Gabriela. Sí, parece que la forma en cómo nos organizamos en los partidos políticos en Guatemala es algo que también se exporta a otras formas de otras instituciones, ¿verdad? Yo creo que ahí es también poner un poco el dedo en la llaga, precisamente del deporte en Guatemala. Yo creería que hay que replantear, este es un buen momento para hablar del deporte en Guatemala, y quienes debieran de hablar son precisamente los que han comenzado a denunciar desde hace mucho tiempo actos de corrupción, no solo en el fútbol, sino en muchos otros deportes, ¿verdad? Da mucha pena y da mucha vergüenza que nuestros deportistas vayan como van a las competencias internacionales y tengamos toda una dirigencia del deporte con lujos o con acompañantes, y son cosas que no se pueden permitir en y que son políticos muchas veces, porque vemos personajes de la política nacional ocupando luego puestos en las directivas de las federaciones, y uno se plantea la pregunta: ¿o es porque son muy aficionados a esa disciplina deportiva o porque encuentran un espacio de acción, Gabriela, para poder hacer las cosas a su sabor y antojo? Pues yo te robo la palabra y diría que es un buen negocio ser funcionario del deporte en Guatemala, y un pésimo negocio con muchos retos ser un buen deportista en Guatemala. Y esa brecha entre esas dos formas de entender el deporte en Guatemala como un negocio y como una vocación debe comenzar a ganar espacio precisamente pues los deportistas en Guatemala. Yo creería que es también un buen momento para pensar en la Ley Nacional de Deporte, por ejemplo. Es un buen momento para que los deportistas vuelvan a decir aquello que no les gusta de cómo funciona la política y el deporte en el país, y que en la medida de lo posible se pueda también hacer presión para que sean ellos los que tengan también voz y voto en la dirigencia de sus federaciones. Aunque esto también no es un fenómeno únicamente de Guatemala, lo de políticos estando en las federaciones. O sea, esto se ha visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, en Italia, donde muchos políticos y también empresarios se meten en el deporte. Entonces el deporte termina siendo una cuestión increíblemente lucrativa, especialmente por lo que dijo el Departamento de Justicia, los derechos de televisión, por ejemplo, o los grandes patrocinios. Entonces vemos que el deporte es una de las cuestiones con las que se amarran más otras redes de poder que tienen que ver también con la política. Y entonces no es como
para decirlo de una forma negativa o pesimista, pero no es un fenómeno que se da únicamente en Guatemala, sino se da en muchos lados. Y las capturas que hizo el Departamento de Justicia cabal evidencian precisamente eso, de cómo... Llama la atención el hecho de que dentro del contenido de los señalamientos que presenta el Departamento de Estado, pues hace referencia de que estos actos se venían fraguando desde 1986, o sea, esto es por décadas, estos derechos de transmisiones de los partidos de clasificación, por eso usted ya sabe que solo puede ver los partidos en un solo canal y aguantarse a los narradores de toda la vida, ¿no? También que se dan estos patrocinios a grandes consorcios, pagando sobornos, pagando prebendas, viajes a Miami, a Chicago, a diferentes países de estos directivos de fútbol. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, ustedes conocen de política también internacional, por qué Estados Unidos ejerce este tipo de presión? Sabemos que están utilizando el sistema financiero norteamericano, esa es una de las respuestas, pero haciendo presión a un organismo que ha crecido mucho como la FIFA, que tiene hasta más de 200 afiliados, tiene más integrantes que Naciones Unidas, la FIFA. ¿Hay algún tipo de recelo del poder que está tomando FIFA en este momento? Pues a ver, yo lo diría, y tal vez puede sonar un poquito, tal vez un poquito paranoico, pero no sé, lo puedo decir, pero una de las cuestiones que se hablaba cuando fue la elección de los siguientes mundiales era que a Estados Unidos le tocaba el mundial del 2022 y por pactos que se habían hecho, ¿verdad? Ya habían decidido entregarlo a Rusia y después, y cuando se dio la votación, gana Qatar. Y bueno, han habido diferentes tipos de señalamientos acerca de la adjudicación, si fueron sobornos, también acerca de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tiene toda una infraestructura para poder albergar un mundial, mientras que Qatar no. Y los últimos años han estado construyendo, entonces no sé si, por ejemplo, ahí hay algún tipo de recelo, de vendetta. No sé, podría ser, ¿verdad? Es lo que miro, digamos, ahorita, pero se me hace que habría que rascar un poquito más, ¿verdad? Gabriela, vamos cerrando ya este espacio, vamos con las conclusiones. ¿Qué conclusiones sacamos de todo este escándalo, de todas estas acusaciones que el Departamento de Justicia ha girado sobre 16 directivos de fútbol, 3 de ellos guatemaltecos? Mi conclusión es que la corrupción sigue siendo un tema latente en las sociedades del mundo actual, en el caso de Guatemala de una forma más sensible, porque es un país con pocos recursos que debe de entender muy bien que la corrupción comienza a cobrar vidas, o que ha cobrado vidas siempre, ¿verdad? Y yo creo que este es un buen momento para que la sociedad también se solidarice con los deportistas y rechace contundentemente cualquier acto de corrupción, sea quien sea. Andrea, conclusiones. Pues yo, siendo una fanática del fútbol, futbolera, estas cuestiones pueden incluso desincentivar, ¿verdad? O sea, a las personas ya no les gustaría. Y bueno, los deportes es una de las formas en las cuales también se puede dar esta cohesión social, que en países como Guatemala, que han sido tan fragmentados, en el que el tejido social ha quedado destruido por diferentes razones, en lugar de que el deporte pueda ser esta forma de unir, ¿verdad? Termina fragmentando con cuestiones como estas de corrupción, que hace que muchas personas se pudieran alejar, ¿verdad? O que personas no puedan llegar no asistir a los ¿verdad? Estadios, por ejemplo. Ajá. Muchísimas gracias, Gabriela. Andrea, vamos a ver el resultado final de este sondeo que lanzamos en Twitter. ¿Qué se debe hacer con la FEDEFUT? Y bueno, esto fue lo que la audiencia definió. Veamos los números finales. Bueno, se mueven los números, se emparejaron. Ahora dicen que es bueno que se haga una auditoría. 44.4. Que le quiten los recursos, un 42.6, y un 13% que hagan una limpia definitiva de los directivos actuales de la FEDEFUT. Bueno, muchísimas gracias, reitero este agradecimiento por tener aquí a dos mujeres jóvenes, académicas, opinando sobre un tema de corrupción, pero también de fútbol, ¿no? Que eso refresca y es algo muy novedoso. Yo me despido con una frase de la fiscal general Loretta Lynch, que pues engloba bastante el sentimiento que tenemos, y nos dice: no contentos con secuestrar el deporte más popular por décadas, con ganancias ilícitas, estos acusados trataron de institucionalizar su corrupción para asegurarse de que podían vivir de ella, no por el bien del juego, sino para su propio engrandecimiento personal y el aumento de su riqueza.
Muy bien, terminamos así este programa Sin Filtro, hablando sobre este escándalo de la FIFA y estos 3 guatemaltecos que están incluidos en esa lista negra de acusados por el Departamento de Justicia. Ya lo sabe, el análisis directo de Ágil está aquí a las 10 p.m. y desde las 9, todas las noticias con Noticiero Guatevisión. Soy Ben Genchin, que tenga una muy buena noche y un feliz fin de semana.